El licenciado Melanio Paredes, exministro de Educación, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian, Germán, Placer tenerla por acá. amigos televidentes. Munícipe destacado de San Cristóbal. Usted como que quedó con el deseo de la reunión del Comité Central. Se aplazó. Se dice que será en abril. Yo digo se dice porque esas son las reuniones más aplazadas en su partido. ¿Qué va a pasar definitivamente? ¿Cuáles son sus expectativas de que el PLD pueda discutir sus temas y que las resoluciones de aquel Congreso de hace unos años se puedan aplicar? Hay un titular de un matutino hoy que dice: transformación del PLD marcha lento, a paso lento. La plenaria del 8º Congreso terminó el 28 de noviembre del 2013. Del 13, anda al diablo. Nada más en 4 Los años. miembros del Comité Central nos juramentamos el 26 de enero del 2014. Ay, Dios mío. Corresponde hacer el 9º Congreso a finales del próximo año y todavía estamos discutiendo cómo aplicar las resoluciones que tomamos hace 3 años. Es duro, Eso está mal. es fuerte el asunto. Y está tan mala la situación para el PLD. Ahora las reuniones del PLD se dan de acechones, ¿Cómo así? Son sorpresas. son de acechones. Se ha perdido la confianza entre la dirigencia y el liderazgo. Entre la gente siempre piensa que cada reunión es una encerrona. Y estoy hablándole con la crudeza que el caso amerita. O sea, que cada reunión... Antes de la reunión del Comité Central se rumoraba que había un candidato para la posición vacante del comité político. Lo que no se había unificado, no era esa la convocatoria y eso generó aprehensiones. José Ramón Peralta, el ministro de la Presidencia, Eso dicen. sería el que Eso sustituiría generó o aprehensiones. llenaría la vacante que Y dejó el... naturalmente también movilizar una estructura tan pesada como el PLD después de tanto tiempo de inmovilidad requiere una gerencia creativa, inteligente y que vayamos paso a paso. Al parecer para el día 11 muy pocos miembros del Comité Central habían retirado el cuadernillo con los documentos que se iban a discutir. Realmente esa fue la razón. Y al 25 de febrero fue la que se adujo. Ah. Y al 25 de febrero muy pocos miembros del Comité Central habían depositado su sugerencia de modificación. Fue la fecha que se fijó. Y todo eso habla de que estamos en una situación alto difícil. Pero para llenar una vacante en el comité político no debe de haber tranque porque lo que decidan el presidente Medina Es que y el no se presidente trata de Fernández, eso. ¿Cuál es la urgencia de sustituir a un hombre que falleció hace un año y tanto, verdad? ¿Cuál es la urgencia? Ese es el problema. O sea, el problema es un privilegio más para la membresía del comité político. ¿Y por qué se habla de personas y no de méritos? y no el comité ¿Por central qué que se elige, habla de grupos y no de institucionalidad? pero es el comité central que Entonces elige. todo esto lo que me lleva es a tratar de que exhortar al liderazgo del partido y particularmente al presidente Medina a que se abrace de su organización. El horno no está para galletitas. Está para Aquí hay galletitas. gente que están desde Capotillo ya pensando en las escarpadas montañas de Quisqueya. Y bajo esas circunstancias, felizmente, yo se lo dije al presidente hace unos 2 meses, me reuní con él. La situación ahora no va a ser igual que en el periodo pasado. Aquí habrá una oposición guerrillera, no una oposición sensata. Y como tal, el PLD tiene que ser movilizado. Su partido, que es el buque insignia, es su plataforma, tiene que estar funcionando. Pero él, como Leonel Fernández, que representan los dos liderazgos más importantes, tienen que empoderar ese partido, no ignorarlo. Licenciado, usted dice que que Danilo se abrace a su partido. Algunos dicen que el partido no se abraza a Danilo. Es una avenida de doble vía, pero deben haber manifestaciones desde el gobierno para que el partido entienda y asuma su gobierno y defienda su gobierno. Fue penoso ver lo que ocurrió en ocasión del discurso del 27 de febrero, que de buenas a primeras se estaba tratando de convocar masas para brindar apoyo al presidente en su discurso porque se entendía que la marea verde iba a llegar al Congreso Nacional. Entonces, no es trabajar un día, es trabajar todos los días.
la política que define la relación partido, gobierno, sociedad, siempre se pone en la agenda del Congreso, pero nunca ha sido abordada con la debida seriedad y efectividad. Y naturalmente eso crea desazón, Falta, eso crea una situación tirante y sobre todo hay funcionarios que están maltratando a la militancia del partido. la sintonía gobierno-partido. Y ¿cómo esas está? circunstancias no son buenas consejeras en momentos como Cafecito este. Santo Domingo. El mejor del mundo. Santo Quizá deba Domingo, míralo ahí, el beberse un humito. cafecito en el PLD. Buenos días. Ya ni eso. Ya ni eso. Caramba. Gracias. Café Santo Domingo, el mejor del mundo. Son funcionarios de Palacio que maltratan a los militantes del PLD. De diferentes niveles. Pero naturalmente se ha dicho que en el Palacio hay solamente 2 miembros del partido. Del Y partido. entonces, sí, eso lo han dicho. Del comité político. Lo han dicho. Yo no conozco en Intríngulis y eso porque Bueno, visito Danilo un poco. Medina, la vicepresidenta y Carlitos. Entonces, hay señales que no son buenas y que yo entiendo que es el momento de recoger esas diferencias, que es importante que el partido pueda reunirse, que cuando se convoque, esta es la agenda, no hay sorpresa, vamos a abordar con seriedad este problema. Hay miembros del comité político que han estado manifestándose. Amarante Vares dijo en estos días que el problema del partido no es de reglamento. Yo estoy de acuerdo con él. Es de renovación, de relanzamiento, es de gerencia. Pero naturalmente para que eso funcione tenemos que tener unas normas mínimas. ¿Cómo porque debe se ser? han perdido en el PLD y se perdió la tradición de los métodos de trabajo. Al menos tenemos que establecer con claridad que se retoman y que se asignan funciones y responsabilidades para que estos puedan ser reasumidos. Entonces, todo eso está en veremos. Y vemos entonces al secretario general que en términos de la ley de partido, que hay un reclamo sostenido y firme de que hay que abordar ya y resolver ese problema. El secretario general dice, el comité político verá en abril ese problema. No hay tiempo, Reinaldo, compañero del comité político, no hay tiempo que perder. El sistema político dominicano y el PLD puede reivindicar de que aquí se han respetado las libertades públicas, aquí hay libertad de expresión, aquí no hay perseguidos políticos, aquí en los gobiernos del PLD no se ha tocado a nadie, ni con el pétalo de una rosa. Pero la democracia no es solo eso. La democracia es que los partidos funcionen, que las militancias sean respetadas en la toma de decisiones, que no tengamos que pasar por la vergüenza del escándalo de Odebrecht y que tiene que ver con la corrupción política y electoral. Aquí hay un tema de que una campaña de un regidor o de un candidato a diputado cuesta millones de pesos, que ni Geomar, ni Cristian, ni Melanio la pueden sustentar. Hay que acudir al lavado, al dinero mal habido. Y eso está hundiendo el sistema político dominicano y al propio Partido de la Liberación Dominicana. Los empresarios dan, los que trabajan Los correctamente. empresarios dan porque son parte del entramado corrupto de este país. ¿Cómo? Porque donde hay políticos corruptos, hay empresarios corruptores, evasores. Y eso no es nuevo. Lo que pasa es que vivimos con paños tibios. Y aquí se habla de la corrupción de los políticos, pero hay que hablar de la corrupción de los empresarios también. Y de la corrupción de comunicadores que viven lavando imágenes. ¿Cómo es la vaina? Lavando imágenes. Lavando imágenes. Ese bueno, ese aquello. Y por atrás, los arreglos. Mamacita. El PLD tiene una excelente oportunidad con la ley de partidos políticos y la ley electoral para hacer una contribución a disminuir esa corrupción. Así es. Que se da, que nosotros decíamos un comentario, que está en el centro de todo esto, el financiamiento de las campañas y los candidatos es una de las fuentes fundamentales de corrupción. Entonces, óigame, el PLD tiene años, desde el 6, tiene el Congreso, 11 años, y no puede darle al país una ley de partidos y una nueva ley electoral. El tema de Brasil, Perú y Colombia no es soborno.
Es la investigación electoral, Sí, financiamiento de es campaña. la corrupción, el financiamiento de las campañas electorales. A Dilma, a Lula, a Temer, de lo que lo están acusando es de financiamiento irregular de sus campañas electorales, no soborno. No cogerse Aquí con cuarto. aquí no, porque aquí los empresarios se ponen de acuerdo en darle a todo el mundo y que nadie lo sepa. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Recuerdo que un presidente del Consejo Nacional de Empresas decía, los empresarios aquí le damos a todos, somos de todos y a todos les damos. Votamos el día de las elecciones por uno y el 16 de agosto estamos en el Palacio Con el que celebrando el que ganó. Celso Marrancini. Entonces, esa es la doble El moral. preclaro. Esa es la doble moral que tenemos en este país. Y yo estoy diciendo, la única forma de que podamos comenzar a ponerle un torniquete al hecho de que tengamos el Congreso lleno de personas ligadas al narcotráfico y al, En un momento, y al bajo el mundo, Congreso lleno. que tengamos en un futuro. Ya se le abrió la Ah. puerta. Pero la sea, posibilidad de que en el 2020 no tengamos más personeros ligados a ese negocio que a políticos profesionales es que le pongamos ahora un torniquete a una ley electoral y a una ley de partido que tenga dientes. Que ¿Cómo tenga así? dientes, que ¿Cómo tenga así? penalización. Anoche participamos de una conferencia que dictó el presidente de la Junta Central Electoral en la Universidad Católica Madre y Maestra, y él lo dijo claro. Dice, el financiamiento de los partidos no es un derecho fundamental, no es un derecho humano. Es un derecho porque lo establece una ley, pero al mismo tiempo un privilegio. E implica que el que recibe los dineros tenga que rendir cuentas. Y ni Y eso. que además la ley establezca penalización cuando ese dinero se usa de manera indebida. Y ni eso. No lo hay. La ley 275-97, que es la famosa ley electoral que tenemos, que tiene 20 años, y está calimocha, porque la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral la dejó sin efecto en una gran parte. De esa ley solamente funciona la famosa Asamblea de Delegados para proclamar los candidatos presidenciales. Dice que las donaciones de empresas extranjeras o de gobierno son prohibidas, pero no le pone ni siquiera un caramelo de penalización a quien la infrinja. No, no es penalización. Entonces, Por eso fue que es igual que no tenerla. por eso es que el secretario general dijo que eso no era una... Pero no debió decirlo. No era escandaloso. No debió decirlo, porque efectivamente es así, pero caray, debemos guardar las formas. ¿Usted vio la Por grabación? aquello que Él la lo dijo mujer de así César no solamente debe ser tan seria, abiertamente, debe aparentarlo. tan francamente, él lo dijo así. Sí, ¿O lo leyó? yo pienso que fue un desliz del secretario general, pero por Dios, si eso es el tema que está en el debate, no digamos que recibir donaciones o recibir recursos de empresas extranjeras o de gobiernos extranjeros no es delito. El dinero le ha tumbado el pulso a las ideas en el Partido de la Liberación Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Para- Lo que menos hay en el PLD es debate de ideas. El dinero venció al bochismo en el PLD. Así es. ¿Eh? Hasta ahora le ha tumbado el pulso. Hay quienes nos resistimos a eso y estamos tratando de revertir una situación que es difícil, pero es preferible seguir luchando y no rendirse. ¿Cuál ¿Cómo sería el usted cree? perfil para ocupar el puesto vacante en el comité político? ¿Mujer, hombre? Y si es mujer u hombre, cualquiera de los dos, ¿cuál debe ser el ¿Y qué perfil? importancia tiene un 35avo más o menos en el comité Que político? no. Tiene ¿Qué? mucha importancia, Ah. Melania. Ese es el tema. Es que nos viven emborrachando con posiciones personales individuales. El comité político es un órgano ejecutivo del comité central. Debía ser algo que se reuniera simplemente para rendir informe al comité central. Así es. Y no lo es. ¿Cómo quedará el PLD con este caso de Odebrecht de cara al 20? Yo espero que bien. Yo espero que bien. Si se sacrifica el pollo, no importa qué gallinero, Traduzca eso. que el que cometió la culpa, que pague por ella. Y que no se tenga distinción de si es amigo de ¿Y Cristian quién o paga? amigo de Melania. ¿Quién paga en este escenario? Si se determina que Odebrecht financió la campaña de Danilo Medina y el PLD, ¿quién paga? Las culpas en términos de la
violación la paga el que recibió el soborno y la empresa debe retribuir al Estado, que es como consigna el famoso pacto que no ha llegado a la homologación, debe retribuir al Estado si hubo pérdida, si se afectó el erario Yo no público. estoy hablando de los sobornos, estoy hablando de la campaña. Si se determina, o de Odebrecht, viene información allá, habló ayer Marcelo, presidente de Odebrecht, que tiene 18 años en la costilla, 19. Si se determina que la campaña de Danilo Medina y el PLD la financió Odebrecht, en gran parte, ¿a quién afecta o quiénes serían los responsables en un escenario de esa naturaleza? ¿A quién se le pide cuenta? En un sistema institucionalmente fuerte, que no es nuestro caso, debería afectar a las individualidades. En nuestro este caso, al presidente Medina. naturalmente, en nuestro caso, afectaría a toda la institución. Naturalmente, la oposición está tan mala y tan mal en este país que yo pienso que el relevo del PLD divorciado de nuestros principios originarios será un PLD renovado. Esa es mi apreciación hacia el 2020. No se ve que se haya articulado, salvo que haya una sorpresa o hechos extraordinarios, que se articule en la oposición un proyecto capaz de relevar a ese PLD que todavía pienso estamos a tiempo Un PLD de reencauzarlo. renovado, licenciado, implica que no sean candidatos ninguno de los que han sido presidentes Es probable, ni los que han es aspirado. probable que sea un ajuste de cuenta. Por lo pronto, yo pienso Que sea una que el gente presidente diferente. Medina debe relanzar su gobierno, señores. Todo el mundo lo esperaba el 27. La única manera de amainar todo este escándalo que se ha generado con Odebrecht era relanzando al gobierno. ¿Cómo se relanza? Cambiando caras. Cambiando, refrescando. Eso evidentemente que iba a crear nuevas expectativas en la población. ¿Qué criterio aplicar? ¿Tiempo en el poder? Perfiles. Todo eso, Cara todo eso. fea. Hay un desgaste natural y hasta la belleza cansa. El asunto es que cuando le dicen cambia y él dice, ¿a quién dejo? Ah, no me toque a fulano. No, peor es vivir en la burbuja. Ahora lo que están tirando encuestas de que tiene 63%, que ha subido que yo cuántos puntos. Por favor, pongamos el oído en el corazón del pueblo. Eso se ha dicho mucho, es una regla clara. Y no estemos ahora creyendo que con publicidad vamos a opacar una situación real que está ahí, que nos está afectando. Licenciado, cuando usted habla del PLD renovado, vuelvo a la pregunta. Eso implica que no son ni los que han gobernado ni los que han estado aspirando. O sea, gente diferente a los que han estado aspirando. El proceso parirá. Recuérdense que Camaño era un caco negro represivo. Jefe de los cacos blancos. Guardia Trujillita. Blanco antes de la revolución y emergió. Yo creo que lo importante es que fortalezcamos la institución, que pongamos las reglas de juego en claro. Eso pues, tenemos el 17 y el 18 para hacerlo. Franklin Almeida ha hecho una propuesta de una jornada de inscripción y reinscripción, que no se pierdan los derechos de Omar como viejo miembro, que se reconozca. No, yo renuncié en el Pero 96. eso puede ayudar a sanear el padrón, a sincerizarlo y a motorizar y movilizar al partido. Una vez concluyamos eso, entonces a Dios que reparta suerte, como decimos, que venga la competencia, y yo pienso que el que tenga mayor credibilidad, creatividad, asertividad, pudiera ser el relevo que requerimos en el Partido de la Liberación Dominicana. Han sido tantos vamos a decir, errores o inconductas han sido mayores que el comportamiento correcto, porque los gobiernos del PLD han tenido brillo. Así es, No se pueden negar cuestiones de fortalecimiento de institucionalidad, establecimiento de mecanismos de transparencia como la dirección de compras, la propia dirección de persecución de la corrupción y otras cosas. No la meta, el PESCA no la meta, que eso ha fracasado en todos los gobiernos. Pues borro el PESCA, entonces Bórrela. me voy para la educación, Sí, lo que ha hecho el presidente Danilo Medina, lo que se hizo cuando el presidente Leonel Fernández y aporte. Es que los ruidos han sido tan fuertes que opacan todo eso. En términos formales y cosméticos, efectivamente es así. En términos de cultura política, estamos en los tiempos de Macabún. Ahora, Claro,
Pero no se O sea, mata, tú ves no se gente mata a nadie, fosilizada en el comité político, que no hay quien lo aparte de un puesto, 20 años, que no se someten al escrutinio de las bases, que no creen en esa democracia, que la aprendimos porque el PLD hizo escuela de gobierno. El PLD tenía en cada ministerio un gabinete sombra y eso se ha abandonado y vimos improvisando. Toda la educación, mira lo que acaba de hacer México. Mira lo que acaba de hacer México. Que acaba con un sistema educativo de casi 60 ¿Cómo lo años. acabó? ¿Qué hizo? Eliminando todo ese modelo memorístico, comenzando a dar inglés desde la primaria, porque tienen la gran potencia del norte a su lado. América del Norte, y es México. un destino final de mucho del mercado de trabajo americano, del mercado laboral norteamericano. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. A mí que no me venga con que se construyeron las aulas, que hay que hacer una transformación real. Cuando de usted la fue educación. ministro de Educación, hay que poner el sistema educativo patas arriba. tuvo muchos tropiezos, muchos intereses. Porque intenté poner el sistema educativo patas arriba. Porque no era posible que tuviéramos la Ángela de Baldor, al Quijote de la Mancha, los muchachitos chateando con un teléfono celular, que tienen acceso a información del siglo XXI y no tienen que estar ajustados a la educación del siglo XIX. Y como un presidente Aquí tenemos contenido del siglo XIX, profesores formados en el siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. Y para resolver eso hay que poner patas arriba el sistema educativo. No es con cosméticos y arreglitos, no, es cambiar el modelo educativo, que dejemos de memorizar y comencemos a trabajar en que los alumnos puedan pensar, puedan razonar, puedan hacer estudios por proyectos. De eso se trata. Como un presidente como Leonel Fernández, que tenía claro de cómo enseñar, qué enseñar y para qué Yo de enseñar. lo que me lamento de mi partido, que tengan un discurso moderno y una práctica medieval. Sopla, déjelo ahí mismo. Gracias. Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, lanzando misiles. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en Diario.